Rositas Radiando en SS te invita a abrir la imaginación. Estás por escuchar Tintineo Navideño. Súmate y degusta este capítulo con nosotras. Hola gente, somos Denis, Monse y Mariana y les mandamos un amable saludo. En el programa de hoy, Tintineo Navideño, les contaremos cuentos y leyendas de Navidad con el fin de que reflexionemos acerca de las tradiciones, de los aprendizajes que nos dejan estas fechas, de los valores y de la importancia de la Navidad. A continuación, les presentamos el primer cuento interpretado por Monse. Adelante. El pino. Hans Christian Andersen. Existió una vez un pino en medio de un bosque. Estaba en un lugar perfecto, lleno de luz y de mucho sol. Además, estaba rodeado de más pinos y uno que otro abeto. Pero él deseaba crecer con rapidez. Quería ser alto, muy, muy alto, el más alto de todos los árboles. Así que el pino no prestaba ninguna atención al suave roce del viento, al calor del sol sobre sus hojas o a las cristalinas risas de los niños cuando jugaban junto a él. ¡Mira qué árbol tan lindo!, decían a veces los niños. Pero a él no le gustaba. Pasó un año y el pino dio un estirón y otro más. Pero él seguía soñando con ser más alto para poder vislumbrar toda la colina por encima de los demás árboles. Y los pájaros harán sus nidos entre mis ramas, pensaba muy ilusionado el árbol, sin percatarse del hermoso color de las nubes rosadas que pasaban sobre él, o de los graciosos brincos que daban los conejitos alrededor de su tronco en invierno, cuando la nieve ya lo cubría todo. Él solo pensaba en crecer más y más, en hacerse alto y mayor. En otoño, los leñadores llegaban con sus hachas y cortaban algunos de los árboles más grandes. Después los despojaban de sus ramas y los dejaban delgaditos y desnuditos. ¿A dónde se los llevarán?, se preguntaba muy asustado el pino. En primavera, las golondrinas y las cigüeñas regresaron y el pino les preguntó: ¿saben a dónde se llevan los pinos que cortan en otoño? Una de las cigüeñas sí sabía. Yo vi unos veleros surcando el mar y sus palos mayores eran robustos troncos de pino. ¡Oh! Me encantaría viajar por el mar, dijo entonces el pino. Alégrate de tu juventud, insistieron los rayos de sol ante la terquedad e insistencia del pino por hacerse mayor. En Navidad, los leñadores cortaron otros árboles, pero esta vez no eran mayores, sino jóvenes, y dejaron intactas todas sus ramas. ¿A dónde se los llevarán?, se preguntó el pino. Yo lo sé, respondió entonces un gorrión. Los llevan a sus casas. Los vi por las ventanas, en medio del salón, decorados con hermosos y brillantes colores. Manzanas, pasteles. ¿Y luego qué hacen con ellos? No lo sé, eso no lo vi, pero son realmente hermosos, insistió el gorrión. Ojalá pudiera yo seguir ese camino, pensaba el pino. Y siguió creciendo, tal y como lo deseaba, sin pararse a disfrutar del viento, el sol o las estrellas. Y la siguiente Navidad estaba tan verde y tan hermoso que fue el primero que los leñadores derribaron. Adolorido, el pino cayó sobre la nieve. Le colocaron sobre una carreta, mientras pensaba muy asustado que jamás regresaría a su casa, ni vería más las hierbas o las flores que crecían junto a sus raíces.
Pronto, un hombre lo llevó hasta el interior de una casa y lo dejó en una habitación repleta de retratos. Había jarrones chinos y una chimenea decorada con azulejos. Al árbol lo introdujeron dentro de un barril de arena. Sirvientes y muchachas comenzaron a adornar sus ramas con bolsitas de papel de colores, llenas de dulces, manzanas doradas y muchas más. También algunas velas, y en lo más alto, una enorme estrella dorada de hojalata. Realmente era un pino magnífico, hermoso. Nunca se había visto nada igual. Y el árbol, un poco asustado, pensaba en lo que pasaría más tarde. ¿Encenderán las velas? ¿Llegarían los gorriones a admirarle por la ventana? ¿Dejarían que echara raíces allí mismo para permanecer el resto de las estaciones? Por la noche, encendieron las velas, pero una de ellas le quemó una rama. Apagaron el fuego con rapidez, pero aquello le dolió de verdad. El pino ya no se atrevía a mover ni una sola rama, por si se caía otro adorno. De pronto, las puertas se abrieron y comenzaron a correr hacia él muchísimos niños. Le admiraron solo un ratito. Bailaron alrededor del pino y después se abalanzaron sobre él. Lo admiraron solo un ratito. Bailaron alrededor del pino y después se lanzaron sobre él y comenzaron a arrancar los regalos de sus ramas. ¿Pero qué es esto? ¿Qué me va a pasar?, se preguntaba muy asustado el pino. Los niños hacían crujir sus ramas, las movían y las rompían sin ningún cuidado. Luego comenzaron a bailar de nuevo, pero esta vez ya con sus regalos, alrededor del árbol, y ya nadie se preocupaba por el árbol. Solo una nodriza que rebuscaba entre sus ramas por si quedaba alguno más. Un hombrecillo gordo se sentó junto a él y contó cuentos a los niños, mientras el pino pensaba en cómo lo decorarían al día siguiente. Pero al día siguiente, un criado y una sirvienta entraron en la habitación y se llevaron al pino al desván. Lo tiraron en un rincón oscuro. ¿Por qué me dejan aquí? ¿Qué haré en este sitio?, pensaba el pino. Y así pasaron los días y las noches, sin que nadie supiera, nada más para amontonar una caja al ladito de él. Parecía que se habían olvidado completamente del árbol. Qué alegre era estar en el bosque, rodeado de pequeños conejitos, pensaba el pino, sin perder la esperanza de que llegada la primavera, lo sacarían de allí para plantarlo de nuevo. Un día, un par de ratones salieron de un agujero en el desván. —¡Vaya, un viejo pino! —dijo uno de ellos. —Yo no soy viejo —protestaba el árbol—, soy joven, aunque dejé de crecer. Los ratoncitos le preguntaron qué hacía allí, y el pino les contó toda la historia. —Debías ser muy feliz en el bosque, viejo pino. ¿Qué de cosas interesantes te pasaron? —Que no soy viejo. Los ratones trajeron a más ratoncitos y cada día unos cuantos escuchaban muy contentos las historias del pino. Pues sí que eran tiempos felices, pensaba el pino. Al final, con el tiempo los ratones dejaron de acudir al desván y el pino los echó enseguida de menos. Era agradable contar historias a aquellos ratoncitos, pensaba. Un buen día, unos hombres entraron al desván. Comenzaron a remover las cajas y sacaron con brusquedad al árbol de allí, dejándolo solo en las escaleras, donde por fin brillaba la luz del día. —¡La vida comienza de nuevo para mí! —gritaba feliz el pino, dichoso de sentir de nuevo la brisa del aire y la luz del sol. Estaba tan feliz
que se olvidó de sí mismo. Había tantas cosas que ver, pero ya en el patio, olió el aroma de las rosas y admiró las jardineras repletas de flores. Los gorriones volaban por el cielo azul. Esto sí es vida, decía el pino. Sin embargo, sus ramas ya estaban amarillentas y terminó tirado a un lado del camino, junto a las ortigas y las malas hierbas. En lo más alto, aún conservaba la estrella de hojalata. En el patio jugaban algunos niños de los que habían estado con él en Navidad, y uno de ellos corrió hacia él, pero le arrebató la estrella de Navidad. ¡Mira lo que queda en el feo árbol de Navidad!, gritaba mientras pisoteaba las ramas del árbol. El árbol miró la belleza de las flores y luego se espantó y triste. Recordó la dicha de vivir en el bosque y la felicidad que sintió la noche de Navidad. También recordaba con mucha alegría a los ratoncitos que escuchaban atentos a sus historias. Todo ha terminado, se dijo el pino. Lástima que no aprovechara los días de juventud. Ahora se me fueron para siempre. Y entonces vino un sirviente que hizo añicos al pino, lo cortó en pequeños pedazos y los usó para hacer un fuego bajo una enorme olla de cobre. Y el árbol gritaba tan alto que cada grito parecía un disparo. Al oírlo, los niños acudieron junto a él y se sentaron ensimismados. Y mientras miraban las llamas, gritaban ¡puf! ¡Puf! Y en cada explosión, el pino recordaba algún hermoso momento vivido en el bosque. Hasta el punto, y en cada explosión, el pino recordaba algún hermoso, y en cada explosión, el pino recordaba algún hermoso momento vivido en el bosque, hasta el cuento que escuchó en Navidad. Cuando terminó de recordarlo todo, ya se había consumido por completo. Los niños seguían jugando en el patio. El más pequeño llevaba en su pecho la estrella dorada del pino. Pero todo se había terminado ya, al igual que este cuento. Fin. Qué bonito, muy bonito. Creo que nos habla de un cuento, no sé, como que el árbol siempre estaba viviendo en el futuro, ¿no? Idealizando cómo sería su vida, que no sabía realmente cómo iba a ser, por eso le preguntaba a las otras personas cómo era. Y finalmente las otras personas le decían, los animales, finalmente le decían como, no, va a ser así y así, y le decían, aprovecha donde estás, porque no sabemos. Muy bonita, me gustó. Ay, sentí muy feo por los árboles. Ahora sí apoyo más los árboles artificiales. Lo apoyo totalmente. ¿Tú cómo lo sentiste de él? Yo sentí que es una muy bonita reflexión para pues aprovechar el momento que tenemos con nuestros seres queridos en el momento en el que estás y además agradecer como lo que tú eres, lo que lo que estás haciendo en el momento, en el presente, porque pues son momentos que ya no van a volver a pasar, ¿no? Entonces en este caso el pino pues estaba muy preocupado por lo que iba a pasar en un futuro, pero pues en realidad lo que tenía que hacer era más bien disfrutar del momento que él tenía para sí mismo. Entonces es como una historia que te ayuda a reflexionar, ¿no? Y en la época de Navidad pues también es como esta cuestión de la compañía, de estar rodeada de gente que pues que te pueda apoyar y que esté ahí, ¿no? Y también hacerles caso, porque muchas veces como que no le damos la importancia o no le hacemos caso a las personas que nos dicen que aprovechemos el momento, ¿no? ¿Tú qué opinas? Cuéntanos. Pues a mí me gusta mucho. De hecho, lo escogí precisamente por esto, ¿no? Porque nos deja mucho esta reflexión de qué hacemos con todo lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Porque muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Hasta que ya no lo tenemos, ¿no? Justamente como lo mencionaba el árbol, ¿no?
cuando los conejitos estaban, las nubes, todo, incluso, o sea, por ser más alto, ya podía ver algo que los demás árboles ya no podían, ¿no? Pero aún así quería más, y quería más, ¿no? Y estaba bien, o sea, no está mal a veces, ¿no? O sea, querer Sí, algo claro. más, pero también creo que lo que a veces se nos olvida, o sea, lo dejamos pasar de largo muchos momentos, muchas personas, muchas situaciones, ¿no? Precisamente porque es por querer algo más, ¿no? Y, ajá, pues sí, dejamos de ver incluso como estos cielos, ¿no? O sea, por ejemplo, todos dicen, ay, qué bonita la luna en octubre, ¿no? Y claro que es hermosa, o sea, cielo despejadito, o sea, hermosa. Pero ¿qué hay de los demás meses, no? O sea, solamente en octubre es bonita, ¿no? Yo digo, ¿no? Claro. Y los atardeceres. Yo hace unas semanas salí con uno de mis amigos y precisamente vimos, o sea, por la hora nos tocó ver un atardecer. Y, o sea, y me dijo, mi amigo tiene 25, ¿no? Y me dice, Mon, yo tomando fotos, ¿no? Al atardecer. Le dije, mira qué bonito los colores, yo así súper normal, porque me encantaba, ¿no? Y me dice, Mon, yo nunca había visto un atardecer. Y yo, ¿qué? O sea, ¿cómo es posible que no lo hayas visto? Ocurren todos los días, todos los días a la misma hora. ¿Por qué no? Y justamente eso me llamó la atención, ¿no? Porque digo, son cosas que tenemos, pues sí, todo el tiempo y todos los días son diferentes, pero las dejamos ir, ¿no? Igual que, bueno, yo pongo este ejemplo, ¿no? Pero, pues sí, ¿no? Hay veces que ya nos damos cuenta, ¿no? De, ay, ¿qué hubiera pasado si esto, ¿no? Y también a veces cometemos como lo contrario, ¿no? El árbol vivía pensando en el futuro, ¿no? De lo que le decían los demás. Pero también cuando decimos, ay, perdimos una oportunidad, como que también nos quedamos en el pasado, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si el famosísimo hubiera, ¿no? Y pues dejamos ir el presente precisamente porque estamos pensando en algo que ya pasó, en algo que pudimos haber hecho, que ya no hicimos, y así, ¿no? Entonces creo que es una historia muy bonita, que nos deja una reflexión muy padre, ¿no? Está muy, muy bien, la verdad. Creo que sí es algo que podemos reflexionar todos, ¿no? Sí. Bueno, pero antes de continuar con el siguiente cuento, tenemos a un invitado que nos leerá una leyenda sobre el origen de los adornos navideños. Este se llama Las arañas de la Navidad y le damos la bienvenida a nuestro compañero Hermes Posada. Un aplauso, por favor. Todos. Ahí viene. Viene llegando. Precaución. Bien. Ahí está. Me dijeron que esta vez se me podía sentar, entonces. Sí, por ya. eso solo si grababa esto. Ahora Solo siéntate. si grabas hay cena de Navidad, Solo si hay grabas. convivio navideño. Ahí sí. Hace falta comida. Bueno, yo les traigo las arañas de la Navidad. El origen de los adornos navideños. ¿Sabes por qué se decoran con esferas, estrellas y espumillón los árboles en Navidad? La respuesta la tiene esta preciosa leyenda de Alemania que traemos para ti. Se acercaba la Navidad en un pequeño pueblo escondido entre las montañas nevadas de Alemania y cuenta la leyenda que, como todos los años, los ciudadanos empezaban a limpiar y preparar sus casas para recibir con buenas energías la llegada de las fiestas navideñas. Eran días especiales y las casas tenían que estar relucientes, así que la preocupación de los vecinos era alegrar los hogares con una preciosa decoración navideña. En una de las tantas casas de Alemania vivía una familia de arañas. Como toda la gente estaba ordenando sus casas, ellas debían de ir de un lado a otro intentando no ser descubiertas. Observaron entonces una familia que ponía un árbol decorado con muchas esferas de colores y decidieron que allí querían poner su nuevo hogar. ¡Qué bonito! Navideño y colorido. Cuando la familia se fue a dormir, las arañas bajaron a ver qué era ese árbol de Navidad tan bonito. Se pusieron a jugar en el abeto, subiendo y bajando por sus ramas gracias a las telarañas. En la noche de Navidad, Papá Noel llegó y vio a las arañas. En la noche de Navidad, Papá Noel llegó y vio a las arañas jugando. Se divirtió mucho, pero
No podía dejarlas allí porque la familia se pondría muy triste si encontraba todas esas telarañas en su bonito árbol. Entonces, al ver Papá Noel que las arañas estaban divirtiendo tanto, les preguntó si de verdad querían vivir ahí. Ante la respuesta positiva de las arañas, Santa Claus sopló para convertirlas en bonitos adornos navideños que decoraron el abeto y lo hicieron aún más lindo. De esta forma, se convirtieron en uno de los accesorios típicos de los adornos navideños del árbol. Hoy en día hay numerosos tipos de adornos navideños, y cada uno de ellos tiene un estilo diferente. Sin embargo, la leyenda cuenta que todos los adornos nacieron de esta misma situación, en la que Papá Noel eligió que las arañas se convirtieran en esferas y estrellas, mientras que las telarañas se convirtieron en los espumillones que hoy solemos usar para decorar el árbol de Navidad. Bueno, muchas gracias Hermes por leernos esta bonita leyenda. Cuéntenos qué les pareció, si conocen otra versión o si ya la conocían. Y pues ahora sí, todo lo que quieran. Bueno, ahora sí, podemos continuar con la lectura del segundo cuento, interpretado por Mar. Adiós, Hermes. Nos Adiós, vemos. Hermes. Bye. Voy a disfrutar Cuídate. mi asiento. Gracias. La leyenda de Krampus. La leyenda de Krampus es tan antigua como la del mismo Santa Claus o San Nicolás. Es una vieja creencia arraigada en varias culturas y países europeos desde hace cientos de años. La antítesis de Papá Noel, la dualidad de este personaje. Porque así como existe el bien, existe el mal. Para mantener balance en nuestras existencias. Y si Santa Claus apremia el bien, ¿quién se encarga del mal? Así es como aparece Krampus, un personaje mitad cabra y mitad demonio. Los historiadores realmente no pueden determinar muy bien el origen exacto de esta leyenda, y sobre todo del personaje en el folclore europeo. De todas maneras, se cree que al igual que Santa Claus, el Krampus es anterior al cristianismo y tiene su raíz en tradiciones nórdicas y alpinas del paganismo germánico. Según la leyenda, Krampus aparece antes de la noche de San Nicolás, que se celebra el 6 de septiembre. Según la leyenda, Krampus aparece antes de la noche de San Nicolás, que se celebraba el 6 de diciembre, en las zonas nórdicas y en los Altos Alpes. Los niños sabían que el 5 de diciembre era la Krampusnacht, noche donde aquel demonio recorría las calles en búsqueda de niños que se habían portado muy mal. Durante su búsqueda, no sonaban campanas como el trineo de Santa Claus. Por el contrario, sonaban cadenas arrastrándose. Al encontrar al niño mal portado, lo despertaba bruscamente, lo azotaba con varitas de madera y lo metía a un costal para llevarlo al infierno durante un año completo. Krampus. ¡Wow! ¡Qué misterioso! Es como, ya siendo como el coco. El El coco navideño. El coco navideño. Pórtate bien, porque si no, te llevan, ¿eh? Aguas. Agua, dice. Aguas. Está muy interesante, Mar. La verdad es que hay como varias leyendas, varios cuentos que hablan justamente de que pues no siempre en la Navidad te va a ir bien como uno espera, ¿no? O sea, hay que tener cuidado porque si no hay como estos seres o estas personas o así que pueden hacer que si te portas mal o no cumples con ciertas cosas o no sigues ciertos ritos, por así decirlo, pues te puede ir mal, ¿no? Entonces es como
ándate con cuidado, porque también Navidad te pueden llevar, ¿no? Te pueden aparecer estos seres, ¿no? Como cuando de niños te decían tu mamá, pórtate bien o si no, no va a llegar Santa Cruz. Pórtate bien o no van a llegar los reyes, ¿no? Pórtate bien o no vas a tener regalos. Entonces, ¿no? O siempre estas historias que le cuentan a los niños de, tienes que hacer ciertas cosas porque si no, te van a llevar o se te va a aparecer Chewbacca, te va a aparecer el demonio. Entonces, yo digo que sí, ahí está muy linda esta variación de que este personaje Campus existió antes de estas celebraciones que solemos hacer. ¿Tú qué piensas, no? Pues yo no había escuchado la leyenda, ¿no? Entonces, no sé, yo creí cuando empezó todo esto que iba a ser como, el que te pone el carbón en Navidad, ¿no? Pero ya cuando vi los castigos dije, no, niños, pórtense bien, por favor. No vaya a ser. O sea, esas cosas no ocurren en México, esperemos. Así tan obvias. Pero lo que me gusta también es como esto de las leyendas, ¿no? O sea, cómo nosotros las vamos formando, ¿no? Como ya lo habíamos hablado antes, ¿no? En el otro podcast. Como a veces las leyendas surgen en base a ciertas necesidades, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades? Que los niños se porten bien. Ahorita que lo dije, me acordé de la película de Klaus, la de Netflix, así. Joya. Joya. Me encanta. Y porque precisamente parte de eso, ¿no? Como de las malas acciones y así, ¿no? Es otro tema, pero recordé esta parte, ¿no? Que, pues básicamente es como que los niños se porten bien en estas épocas, ¿no? Porque si no los castigan, se los llevan muy lejos al infierno. Y pues además, pues no les trae nada a Santa Claus, ¿no? Supongo. Creo que lo peor es eso, lo mejor es eso, ¿no? El regalo que hace falta, pero sí, eso es lo que me llama la atención. Esta antítesis, ¿no? Que incluso comentan en el cuento. Existe bien, existe el mal. Pórtense bien. Fíjense que me gustó mucho cuando la encontré, en general la leyenda y un poco de dónde viene, ¿no? O sea, yo tampoco conocía nada de este personaje. Sí. Está muy interesante. En verdad creo que merece un capítulo completo de Krampus. Y lo que más me sorprendió de este personaje fue que justamente es todo lo opuesto a la Navidad, ¿no? Que amor, cambillo, felicidad. Y este viene a castigar por lo que hiciste durante todo el año. Y ya un poco investigando más sobre él, me di cuenta que todavía es muy vigente. En Noruega justamente estaban preparando para un desfile que se hace de los ciudadanos, se visten de Krampus, ¿no? Es un pelaje totalmente como de tipo cabra, con cuernos, y espantan a los niños, incluso, o sea, como que a algunas personas les azotan, o sea, así. Latigazo. Ajá, sí. Ajá, sí, claro. Pero en Noruega. Pero en noruego. Y como esta tradición es parte de ellos, ¿no? Y, o sea, nosotros lo miramos con respeto y todo esto. Me pareció bastante interesante, sobre todo cómo dibujan el personaje y que también se acompaña en algunas de las teorías, anécdotas, que acompaña a Papá Noel y niño por niño van viendo quién se está viendo. Es como la sombra de San Nicolás. Que también, ¿no? Santa Claus, como cuántos nombres lo conocemos, dependiendo de cada región. Bueno, pero antes de continuar con el último cuento que nos va a interpretar Denis, vamos otra vez a traer a la sala a nuestro queridísimo Hermes. Un aplauso, por favor. Un Eso es. Creímos que Hermes, ya te había sido sí, para oye, siempre. Hermes. Pero no, regresó del inframundo. Hermes nos leerá otra pequeña leyenda navideña, pero esta vez de origen mexicano, sobre la flor de la noche. Yo te cuento la leyenda que el contador de leyendas y tanto contar leyendas se hizo una leyenda nada. Leyenda de leyendas. La flor de Nochebuena. ¿Te has preguntado alguna vez por qué es típica la flor de Nochebuena en Navidad?
Todas las navidades, las casas se llenan de colorido gracias a sus brillantes hojas rojas. Esta preciosa planta navideña tiene una bella historia que llega desde México. Cuenta una leyenda que hace mucho, mucho tiempo, en un pequeño pueblo de México, todos los habitantes se reunían en la iglesia cada año durante el nacimiento de Jesús para dejarle algún regalo. A Pablo le encantaba aquella tradición. Todos los años veía llegar a muchas personas desde muy lejos con regalos hermosos. Cestas de fruta, ropa, algún juguete, pero según pasaban los años, Pablo se ponía más y más triste. Él solo veía cómo todos iban y depositaban sus regalos, pero él no tenía nada que regalar. Él era muy pobre y eso lo hacía sentir mal. Pablo quiso esconderse para evitar que otro mirara que no tenía nada que dar. Fue y se escondió en un rincón de la iglesia y comenzó a llorar. Pero pronto de sus lágrimas que habían caído al suelo, comenzó a brotar una hermosa flor con pétalos rojos. Pablo comprendió que aquella flor era un regalo de Dios, para que Pablo se la regalara al niño Jesús. Contento, fue y depositó aquella flor juntos con los demás regalos, pero manteniendo el secreto que había nacido de sus lágrimas. Desde ese día, la flor de Nochebuena creció en todas partes de México durante la Navidad. El resto de personas, al ver aquella planta tan bella, decidieron llevar una idéntica cada año. Ese gesto, poco a poco, se convirtió en una tradición, y hoy en todos los hogares, una bella flor de Nochebuena deslumbra a todos con sus intensas hojas rojas. Ay, qué bonita. Qué bonito. Muchas gracias por habernos acompañado y por habernos leído las dos leyes navideñas. Muchísimas gracias. Gracias. Un secreto, por cierto, mal guardado, porque se hizo leyenda, ¿no? Ay. Les pedimos a Hermes. Sí, bye. Gracias, Bueno. Hermes. Pues a continuación pasaremos con la última lectura navideña interpretada por Denis. Yo les voy a leer Los duendes y el zapatero, de los famosísimos hermanos Grimm. Hace mucho, pero mucho tiempo, vivía en un país lejano un humilde zapatero, que por cuestiones del destino llegó a ser muy pobre. Tan pobre era que llegó un día en que solo pudo reunir el dinero suficiente para comprar el cuero necesario para hacer un par de zapatos. No sé qué va a ser de nosotros, le decía su mujer. Si no encuentro un buen comprador o cambia nuestra suerte, no podré seguir trabajando y tampoco tendremos dinero para comer. Cortó y preparó el cuero que había comprado con la intención de terminar su trabajo al día siguiente. Después de una noche tranquila, llegó el día y el zapatero se dispuso a comenzar su trabajo cuando de repente descubrió sobre la mesa de trabajo 2 preciosos zapatos terminados. Estaban cosidos con tanto esmero y con puntadas tan perfectas que el pobre hombre no podía dar crédito a sus ojos. Tan bonitos eran que apenas entró un cliente al verlos, pagó más de su precio real por comprarlos. El zapatero no podía creerlo y fue a contárselo rápido a su mujer. Con este dinero podremos comprar el cuero suficiente para hacer 2 nuevos pares de zapatos. Como el día anterior, cortó los moldes y los dejó preparados para terminar el trabajo al día siguiente. De nuevo, se repitió el milagro y por la mañana había 4 zapatos cosidos y terminados sobre su banco de trabajo. Por suerte, esta vez entraron varios clientes a la zapatería y estuvieron dispuestos a pagar buenas sumas de dinero por un trabajo tan excelente y unos zapatos tan bonitos. La historia se repitió otra noche y otra más, y siempre ocurría lo mismo. Pasó el tiempo. La calidad de los zapatos del zapatero se hizo famosa,
y nunca le faltaban clientes en su tienda, ni monedas en su caja, ni comida en la mesa, y comenzó a tener un buen pasar. Ya se acercaba la Navidad cuando comentó a su mujer: ¿Qué te parece si nos escondemos esta noche para averiguar quién nos está ayudando de esta manera? A ella le pareció muy buena idea y esperaron escondidos detrás de un mueble para descubrir quién les ayudaba de esa manera. Daban las 12 campanadas. El reloj estaba puesto cuando dos pequeños duendes desnudos aparecieron de la nada y trepando por las patas de la mesa alcanzaron su superficie y se pusieron a coser. La aguja corría y el hilo volaba, y en un santiamén terminaron todo el trabajo que el hombre había dejado preparado. De un salto desaparecieron y dejaron al zapatero y a su mujer estupefactos. ¿Te has fijado en que estos pequeños hombrecillos que vinieron estaban desnudos? Podríamos confeccionarles pequeñas ropitas para que no tengan frío, le dijo al zapatero su mujer. Él coincidió con su esposa. Dejaron colocadas las prendas sobre la mesa en un lugar que pudieran alcanzar, y por la noche se quedaron tras el mueble para ver cómo reaccionarían los duendes. Dieron las 12 campanadas y aparecieron los duendecillos. Al saltar sobre la mesa, parecieron asombrados al ver los trajes, y cuando comprobaron que eran de su talla, se vistieron y cantaron: No somos ya dos chicos bonitos y elegantes, porque seguir de zapateros como antes. Y tal como habían venido, se fueron. Saltando y dando brincos, desaparecieron. El zapatero y su mujer se sintieron muy contentos al ver a los duendes muy felices. Y a pesar de que, como habían anunciado, no volvieron nunca más, no los olvidaron, porque gracias a ellos habían podido estar mejor y ser muy felices. Muy bien, Lili. Qué bonita. Qué Bonita bonito. historia. Pues a mí me parece que esta historia, o sea, habla de la generosidad, ¿no? Precisamente, tanto de los duendes como del zapatero y su esposa, ¿no? De los duendes, primero por hacerle los zapatos, ¿no? A este zapatero, porque lo vieron en esta situación tan complicada, ¿no? Como se menciona en el inicio. Apenas si tenía a veces como para comer, las moneditas, o para comprar solamente el cuero, ¿no? Para los siguientes zapatos. Entonces, los duendes pues le ayudaron, ¿no? Ah, así, bien felices, cosas así. Pero después, o sea, ya cuando hicieron famoso a este zapatero, la esposa, ¿no? Le dice: oye, pues ya, este tema, ¿no? Ya se acerca Navidad, hay que darles algo, ¿no? Como acá, o bueno, gracias, agradeciendo, ¿no? Pues a todo lo que les habían ayudado, ¿no? Los vieron, les prepararon su ropita, y entonces pues justamente creo que aquí es de un lado y del otro, ¿no? O sea, y creo que en ambos casos ninguno lo hizo como para esperar algo a cambio, ¿no? Tanto los duendes pues no se imaginaban que al final el zapatero y su esposa les iban a confeccionar estos trajecitos, como la esposa y el zapatero pues no sabían. Ellos les dieron este regalito, ¿no? Pero no para que se quedaran, ¿no? Sino fue como: está bien si regresan, si no regresan, se sabe que ya no regresaron, pero finalmente no lo hicieron con otra intención, ¿no? Más que la de compartir. Creo que eso es muy, muy importante en esta historia. Creo que igual, algo que me gustó muchísimo fue que no es una historia que, como dice Mon, no esperas nada a cambio. Y creo que estas fechas es como siempre lo que está, ¿no? Vamos a ser generosos, a compartir sin esperar nada a cambio, a encontrar siempre esta unión. Y me gustan mucho las historias que, en este caso, es en su casa, en su núcleo familiar. No sé, me llena mucho de emoción que
se encuentran y se fomenten estos de valores dentro de un espacio, dentro de tu comunidad, ¿no? Va y le cuenta de que hay zapatos nuevos, como, no sé, me gusta mucho el convivio que se va generando no solamente con la persona con la que vives, sino en general con tu comunidad. Eso me gusta mucho de esta lectura. Sí, justamente lo elegí porque tiene que ver con esto de la generosidad, de el desinterés cuando uno da. Y también, pues, está esta parte en la que mucha gente también no tiene muchos recursos y creo que a veces uno se olvida de ello, ¿no? Entonces, si uno tiene la posibilidad de dar al prójimo, que no tiene nada, así sin esperar, creo que es también un acto de agradecer, de decirte, te doy esto, ¿no? O soy caritativo porque tú también lo estás padeciendo, ¿no? Estás viviendo esto y yo quiero ayudarte, ¿no? O sea, es como una cadena de favores. A lo mejor en su momento las cosas no se te regresan, pero en algún momento te va a pasar a ti, ¿no? O sea, vas a recibir ayuda de alguien y eso también es como yo ayudo y alguien me ayuda, yo ayudo, tú ayudas, ¿no? Y creo que se complementa mucho con esto de los valores navideños que estamos viviendo siempre. Entonces, a mí me gustaría que hiciéramos una conclusión final de lo que hemos aprendido de estas leyendas, de estos cuentos y pues todo lo que podemos aprender de la Navidad, que es una de las fechas más bonitas de las que podemos aprender, ¿no? Entonces, no sé, me gustaría empezar con Mar. ¿Tú qué puedes recuperar de todo esto que hemos dicho? Creo que en general estas fechas es como para una reflexión, ¿no? De cómo nos fue en el año, qué queremos cambiar en el año siguiente, nuestras conductas, nuestra manera de actuar, nuestra manera de ser con uno misma y en general con las demás, ¿no? Y pues parezco, no, yo hacía algo. ¿Omitimos eso? Omitimos eso. Justamente reflexionar un poco sobre nuestras conductas, nuestro comportamiento con los demás, con nosotras mismas, algunos valores que aportan a una buena convivencia. Pero en general, o sea, que no solamente estén en diciembre, ¿no? O sea, que estén a lo largo de todo el año y que diciembre sea como un reencuentro. Un reencuentro con uno mismo. Yo creo que estos cuentos y estas leyendas nos hablan mucho sobre las conductas humanas, de ser humano con los demás. Finalmente, si te portas mal, te portas bien, pues actuar trae consecuencias, ¿no? Y ser conscientes y sobre todo responsables de nuestras propias actitudes, de lo que decimos, lo que hacemos y procurar siempre estar dentro de nuestras posibilidades lo mejor que podamos estar. Eso me deja como esta Navidad. Esperemos que todo esté bien así. ¿Y tú, Mon? ¿Qué puedes recuperar de todo? Ay, pues yo creo que las lecturas que hicimos, la leyenda, los cuentos, precisamente nos hablan, ¿no? De las reflexiones. O sea, creo que se hacen en base a reflexiones, ¿no? Que tenemos. Por ejemplo, pues decimos, ¿no? Los niños que se porten bien para estas fechas. También nosotros como adultos, como no dejar pasar los momentos, ¿no? No dejarlos pasar. Pero pues también, pues es una época en donde uno comparte mucho, ¿no? Bueno, creo. No quiero generalizar. Pero creo que casi siempre, ¿no? Es cuando llegan estas fechas, ¿no? Cuando, ay, que vamos a hacer esto en mi casa, ¿no? Sí, y entonces tú, aunque no te lo hayan pedido, traes o llevas algo, ¿no? Entonces, me parece eso. Y también creo que es de las fechas en donde pues hay muchas familias, ¿no? Se reúnen porque precisamente no se pueden reunir en todo el año, ¿no? Porque viven lejos, tienen pues más cosas que hacer, no lo sé. Pero justamente es como, siento que la Navidad o el Año Nuevo incluso, ¿no? Son como ya el pretexto que la semana se pasa rapidísimo, ¿no? Es como de, ¿cómo que ya es Año Nuevo? Y así, ¿no?
pero precisamente es cuando nos reunimos con personas a quienes queremos, ¿no? Que invitamos a los amigos, a nuestra familia, así, ¿no? Creo que es una época muy bonita, a mí me gusta muchísimo y pues sí, existen, recordamos, ¿no? También como estos valores que a veces están presentes, pero se notan muchas veces en Navidad, en Año Nuevo, ¿no? En estas fechas. Ya cuando se termina el año, ¿no? Que también es interesante, porque cuando ya se va a terminar, es cuando lo haces, ¿no? Porque no no sé, a mitad del año o así, ¿no? Pero bueno, son otras cuestiones. Pero propósitos es eso. que se Ajá. pone la gente, ¿no? Ay, De- también los propósitos. los propósitos ¿sabes? que uno dice, ay, ya voy a empezar la dieta, voy a empezar a ir al gimnasio. No es cierto, es mentira. O a lo mejor lo inicias, pero no lo terminas. Pero sí, es como esto que se puede recuperar, ¿no? Agradecer, tener presente el hoy, dar sin recibir algo a cambio. Y claro, también es interesante las leyendas que nos leyó nuestro compañero Hermes, porque pues muchas veces no sabemos un poco de nuestras tradiciones mexicanas, como ya lo habíamos mencionado en otro podcast, de saber de dónde viene la Nochebuena es como algo que nos aporta más a nuestro conocimiento cultural y personal. Y también pues el como de dónde vienen estos adornos navideños que pues muchas veces como que compramos cosas o hacemos cosas por rutina o porque así nos lo enseñaron y no sabemos como el verdadero significado que hay detrás de ellos, ¿no? O sea, como que nunca nos preguntamos, ¿y por qué es un árbol de Navidad? ¿Por qué es un pino? ¿O por qué tiene que tener luces? ¿No? ¿Quién inventó eso de ponerle luces a un árbol o ponerle esferas? O sea, ¿y por qué? ¿No? Entonces, ahí es como una cuestión que estaría interesante que todos como nos metiéramos a ver de ¿por qué hacemos esto en tal día? ¿Por qué poner la bandera en Día de Independencia? ¿O por qué ponerle estampitas al carro para que se vea más bonito? ¿O por qué? No sé. O sea, es de esas cuestiones cotidianas que pues uno no se pone a pensar, lo hace porque los demás lo hacen, porque ya es una tradición, pero conocer el detrás de esa tradición es muy interesante, ¿no? Y bueno, Y finalmente nos gustaría saber cuál fue el cuento o leyenda que más les gustó. Y díganos qué es lo que más les gusta de la Navidad. Pues compártanos, coméntenos su libro, su película, su historia favorita para ver con su familia en esta Navidad. no olviden suscribirse a nuestras redes sociales. Estamos en TikTok e Instagram como Filositas Radiando en SS. Y también nos pueden encontrar en la plataforma iVoox como Vortex Radio UNAM. Además, les agradecemos fuertemente a nuestros productores, a nuestros ayudantes, a nuestra camarógrafa y, bueno, a nuestro director de voces y jefe, Héctor Salí, Hermes Posadas, Joshua Narro y Berenice García. Muchísimas gracias a ustedes, chicos, por acompañarnos, ayudarnos. Y, bueno, más que nada, Filositas Radiando en SS, les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Por si no lo escuchaste, aquí te lo radiamos. Esta transmisión ha concluido. Los esperamos en la próxima emisión. para que sigan escuchando a Filositas Radiando en SS.